El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia dentro del contexto de la espiritualidad de todo este tiempo que denominamos desierto cuaresmal. Pues hoy las lecturas están muy enfocadas al fruto de lo que es este misterio pascual, que no es otra cosa que la consideración de la gracia y del don del Espíritu, ¿no? Que es el fruto más extraordinario, pues, del acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿De acuerdo? Por tanto, casi que dirigimos nuestra mirada hacia la liturgia de la vigilia pascual, sobre todo y especialmente a la consideración de ese elemento que hace parte de esta gran liturgia, que es el agua, y por tanto la renovación de nuestra vocación bautismal, de nuestras promesas bautismales, ¿no? Que de hecho representan para nosotros la nueva vida, ¿no? A la cual nos introduce el Señor a través del misterio pascual. ¿De acuerdo? Pues muy bien, el signo hoy es el agua. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos escuchado una primera lectura, esta lectura profética que nos muestra una visión, ¿de acuerdo? En esta visión profética, ¿no?, nos situamos en un contexto muy concreto y geográfico, ¿no?, que es la Jerusalén y el camino de Jerusalén hacia Jericó, que coincide más o menos con el camino hacia el Jordán y por tanto el camino hacia el Mar Muerto, ¿no? ¿De acuerdo? Este camino, de por sí, es un camino muy desértico, es una estepa en sí, ¿no? Lo cual quiere decir que cuando escuchamos las palabras el desierto de Judea, ¿no?, es el desierto que se encuentra entre las montañas de Judea y la depresión del Jordán, donde se encuentra el Mar Muerto, ¿no? ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, ¿no?, de ese contexto. Y Jerusalén, que está allí en el monte, en las montañas de Judea, pues en la Jerusalén estaba la construcción esta extraordinaria del templo de Jerusalén, que era pues el lugar que ya sabéis que era la morada de Dios en medio de los hombres, ¿no? Por tanto, si atendemos fundamentalmente a todo esto, llegaremos a comprender el alcance de la profecía en sí misma, ¿no?, del templo, ¿no?, del lugar donde de algún modo, ¿no?, está la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Por tanto, entendemos que desde Dios es que se da esa gracia, ¿de acuerdo? O sea, entendemos que de alguna manera, ¿no?, pues cuando hablamos de esta agua inmediatamente hacemos referencia al Espíritu de Dios, ¿no? De Dios mismo brota, ¿no?, una fuente de vida, ¿no? Ya sabéis que el agua por sí misma tiene esa función
primordial, ¿no? Sin agua no hay vida, además del elemento de purificación. Siempre lo meditamos cuando reflexionamos sobre la realidad del bautismo, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene esos dos elementos, purificación y vida, ¿no? ¿De acuerdo? Pues de ese lugar, que es el lugar de la morada de Dios en medio de los hombres, brota esta fuente, ¿de acuerdo? Gráficamente el templo está orientado hacia el oriente, ¿de acuerdo? Está orientado hacia el oriente da al torrente Cedrón en Jerusalén, que es donde se encuentran los cementerios, ¿no?, de la ciudad. Pues allí está la puerta dorada, ¿no?, actual, ¿no?, que es donde se supone, ¿no?, por la puerta por la que entraría el Mesías, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, conforme a la espera, ¿no?, que tiene el pueblo de Israel de esos tiempos mesiánicos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues por esa puerta, precisamente del este, pues, bueno, gráficamente, ¿no?, pues el autor sagrado realiza como una especie de visión, ¿no?, le saca por la puerta septentrional de la explanada del templo para hacerle ver lo que está pasando en el oriente, ¿no? Y por el oriente, ¿no?, ya sabéis toda la simbología, ¿no?, el Mesías que viene del oriente, el sol que nace de lo alto, ¿no?, pues toda esta semblanza, ¿no?, que nos lleva de alguna manera siempre a hacer referencia para nosotros, al menos desde el contexto de la nueva alianza, a Cristo, ¿no? Cristo es la luz del mundo, Cristo es el sol que nace de lo alto, es el Mesías, ¿no?, es el que de alguna manera trae consigo, pues evidentemente el cumplimiento de esta promesa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa agua, ¿no?, que brota, sale por el este del templo hacia el torrente Cedrón y empieza su camino hacia, ¿no?, digamos, está aquí Jerusalén, está aquí está el nivel del mar y aquí está el mar muerto, ¿no? Supone que entonces el agua empieza a bajar, ¿de acuerdo? Empieza a bajar recorriendo esta zona esteparia, desértica, ¿no?, que de algún modo está entre Jerusalén y la zona esta de Jericó y del mar muerto. Bueno, muy bien, pues según lo que nos dice la palabra, ¿no?, que iba un hombre, ¿no?, midiendo, ¿no?, cada 500 metros, ¿no?, si no estoy mal, cada 500 metros va midiendo y se da cuenta que ese torrente se va agrandando, va en crecida, ¿no? Hay una sobreabundancia, ¿no? ¿De acuerdo? Que hay un momento que ese torrente no se puede vadear, ¿no? Me explico, solo se podría pasar a nado, ¿no? Lo cual significa que de algún modo se trata de una gracia que va a ir acrecentándose de modo sobreabundante y que al ir recorriendo este camino pues lo va saneando todo y lo va reverdeando todo, ¿no? Va produciendo fruto, ¿no? Donde antes de alguna manera era imposible que hubiera vida, ¿no?, ni en el desierto ni en el mar muerto, ¿no? Sabéis que el mar muerto tiene una concentración de sal que impide que haya cualquier tipo de vida, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso flotan. Por la concentración de sal, las personas tienden a flotar por la salinidad que tiene el agua, ¿no? ¿De acuerdo? Si os venden un pescado del mar muerto, se están timando, que lo sepáis, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Entonces, pues llega toda esa agua y va saneando todo, ahí donde dice, ¿no?, que por donde va pasando esta agua se producen frutos y los árboles producen frutos y nunca se van a secar, ¿no? Porque de algún modo esa agua, pues evidentemente como todo lo que está al borde de una sequía, al final mantiene vida de manera permanente. Y al llegar al mar de las aguas salobres, evidentemente es el mar muerto, pues de algún modo todo lo sanea y se produce vida, ¿no? O sea, en el mar, o sea, muerte, vida, ¿no? O sea, pues que la imagen es extraordinaria, ¿no? ¿Y qué representa eso para nosotros? Bueno, una imagen extraordinaria, no solamente del bautismo, sino de la gracia en sí, ¿no? ¿De dónde proviene esa gracia? Proviene del Señor, que es el Mesías, ¿no? Eso de alguna manera la orientación, orientación, ¿no?, de donde de alguna manera se plantea toda esta visión, de algún modo nos lleva a reconocer que quien de algún modo trae consigo el cumplimiento de esa promesa es el Mesías. No sé, o sea, como quien dice, ¿no?, si supieras quién te pide beber, tú le pedirías y él te daría ríos de agua viva, ¿no? Si de alguna manera pensamos en el pasaje de la samaritana, ¿no? Sí, hablando, ¿no?, que hacía referencia fundamentalmente a la gracia, ¿no?, ¿de acuerdo?, al don del Espíritu Santo, ¿no?, ¿de acuerdo? Pues evidentemente una gracia que va de alguna manera a ir increciendo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el fermento fundamentalmente de la obra de la redención? Pues esa obra, ¿no?, que se realiza y en la que de alguna manera unos cuantos personajes van a recibir y acoger esa gracia, ¿no?, en Pentecostés, ¿lo recordáis? Que es cuando de algún modo esta gracia se manifiesta. Y a partir de ahí, sí,
Un torrente en continuo crecimiento y maduración, ¿no? De hecho, de alguna manera nosotros tenemos que considerar que somos fruto, ¿no?, de ese torrente de gracia, ¿no?, que en algún momento pues fue acogido por un pequeño grupo, ¿no?, de personas, de discípulos que acogieron, ¿no?, esta gracia, y a través de la cual se manifestó, ¿no?, pues el fruto, ¿no?, de una vida nueva, ¿no?, en sí, ¿no? Pues todo eso que es estéril, desértico, salubre, ¿no?, y por tanto, ¿no?, estéril, pues de algún modo da paso, ¿no? Pues esto que representa, digamos, a la antigua humanidad, ¿no? Representa de alguna manera la realidad del hombre sin Dios, ¿no? Pues de algún modo, pues lo que representa el pecado en sí, ¿no? Es esterilidad, desierto, no hay vida, hay muerte en sí, ¿no? Cuando llega la gracia, reverdea, produce fruto, todo es alegría, todo es gozo. ¿Me explico? Pues de algún modo una simbología de la vida nueva, por tanto, de una nueva humanidad, ¿no?, cuya ya sabemos que la primicia de esa nueva humanidad evidentemente es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con lo cual de algún modo se pone en evidencia, ¿no?, eso que otros profetas, ¿no?, dicen, ¿no?, pues yo, ¿no?, pues os infundiré un espíritu nuevo y tendréis una vida nueva, ¿no? O sea, pondré mi ley en el corazón. Todos los anuncios que van ligados, ¿no?, a la acción fundamentalmente de la gracia, y que representa para nosotros una conciencia del papel que juega el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? ¿De acuerdo? Porque es lo que de alguna manera tenemos que corroborar siempre, ¿no? Es el Espíritu el que da una nueva vida, que nos hace pasar, ¿no?, de la muerte al pecado a la vida de la gracia, ¿no? Es el Espíritu el que en algún momento produce los buenos frutos en nosotros, ¿no? Si recibimos los dones y acogemos todo lo que el Espíritu Santo nos da, en nosotros se van a producir unos frutos específicos, que son frutos de vida eterna en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Y pues bueno, pues eso como para que en algún momento hagamos una reflexión profunda y nos digamos a nosotros mismos, oye, qué importante es la vida de la gracia, ¿no? Qué importante es entender esa obra que ha manifestado, esa obra de redención que se ha manifestado en la persona de Cristo y que nos ha alcanzado a nosotros gracias precisamente a ese torrente de gracia con el cual nosotros hemos sido, ¿no?, pues consagrados a través, ¿no?, evidentemente, de nuestra inserción en la vida de la gracia por el bautismo, ¿no? Ahora nos corresponde mantener esa vida, ¿no? Mantener la vida de la gracia significa estar chupando de la savia, ¿no?, de esa fuente, ¿no?, de gracia, ¿no? Y es lo que hacemos específicamente a través de la vida sacramental. ¿De acuerdo? Entonces, como nos estamos preparando para renovar nuestra vocación bautismal, nos viene bien recordar, ¿no?, cuál es el papel que juega de alguna manera el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Y ya sabéis que con esa reflexión es como terminamos fundamentalmente el tiempo pascual, ¿no? ¿De acuerdo? Para de alguna manera ser capaces de ligar tanto el acontecimiento pascual de Cristo durante el tiempo pascual, que es lo que celebramos, con el fruto maduro de esta gracia, ¿no?, que es Pentecostés, ¿no? ¿De acuerdo? Que me han invitado al rocío, ¿eh? A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver si me animo o no. Depende, ¿no? Pero bueno, ¿ah? Que ya lo dirá el Espíritu Santo. Entonces vamos a pedir esa gracia especial para que el Señor nos ayude a valorar enormemente el papel que juega la gracia de Dios en mi vida. ¿De acuerdo? O sea, es como un poco, ¿no?, recordando el pasaje de la samaritana, ¿no? Pues sí que tenemos que pedirle al Señor, ¿no?, que sacie, ¿no?, la sed que tenemos en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Sí que si tomamos conciencia realmente de esa, ¿cómo es que le dice el Señor? Es un agua de la cual jamás tendrá sed. No es lo que le dice, ¿no?, a la samaritana, ¿no?, que le dice, pues dame, ¿no?, dame esa agua, ¿no? O sea, es algo que de algún modo nosotros necesitamos, sobre todo y especialmente si queremos corroborar la presencia de esos frutos en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Sobre todo ante la sensación de esterilidad, ante la sensación de infecundidad que puede producirse dentro del corazón del hombre cuando estamos atascados, ¿no? Cuando estamos como de algún modo condicionados, ¿no?, por la falta, ¿no?, de la acción de la gracia en nuestra vida, ¿no? Entonces, renovarnos continuamente en gracia sería el propósito fundamental, ¿no?, del porqué de esta lectura en sí, ¿no? Como una especie de anhelo, ¿no? Pues que llegue ese día, ¿no?, y que se renueve realmente la gracia y que realmente seamos criaturas nuevas, que haya vida en nosotros, ¿no? Que el Señor aleje la muerte de nuestro corazón
tendiendo por esto que aleje de nosotros el pecado y que de algún modo se reafirme, ¿no?, la vida de la gracia en nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Imagen muy bonita, de hecho, la que hemos escuchado hoy en esta profecía. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Eso en cuanto a la primera lectura, y que viene contrastado por un texto del Evangelio también, con muchísima riqueza en esa simbología, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahora nos situamos en las piscinas de Betesda, ¿no? Estamos en la puerta de las ovejas, la puerta de San Esteban, ¿no?, donde Esteban fue posteriormente, evidentemente eso es posterior, Esteban es sacrificado cuando a las puertas cuando lo sacaron de la ciudad, por esa, muy cerca de esa puerta, ¿no?, vamos a decirlo así, ¿no?, cuando recibe su martirio, ¿no? ¿De acuerdo? Estas piscinas de algún modo estaban, digamos, como en la parte alta, ¿no?, de la ciudad, eran las que garantizaban de algún modo, ¿no?, como que hubiera agua en la ciudad, y también servían muchas veces, por eso la puerta de las ovejas, porque normalmente los animales allí los lavaban para luego, porque estaba la explanada del templo muy cerca, ¿no? Entonces, para la realización de los sacrificios. Tenía, digamos, muchas funciones, ¿no? Pero se había puesto, ¿no?, como de manifiesto, como de alguna manera, como, no sé cómo decirlo, ¿no?, como si hubiese una especie de, Era un abrevadero para... No, más allá de esto, que en estas piscinas, que normalmente el agua estaba quieta, estaba estancada, ¿me explico?, se había puesto como una especie como de... es que no sé qué palabra utilizar, ¿no? Era como una tradición, ¿no?, como... Es que me gustaría utilizar una palabra que no me sale. Bueno, pues ya saldrá. No, pues... sí, es como eso tiene una palabra. Bueno, ya me saldrá. Como una superstición, algo así, más o menos. Es en realidad una superstición en sí, ¿no? O sea, como una especie de idea de que si esa agua se removía era porque el Espíritu de Dios pasaba por ahí. El Espíritu de Dios, ojo, que es el que tiene la capacidad, de algún modo, conforme a la tradición del pueblo de Israel, de sanar realmente el corazón del hombre, porque el Espíritu Santo es el Espíritu creador, ¿de acuerdo? El Espíritu que hace nuevas las cosas en sí, ¿no? Entonces existía esa especie de sensación de que si el primero que entrara a las aguas, si las aguas se removían, digamos, como que era el Espíritu el que conseguía de alguna manera la sanación de esa persona, ¿de acuerdo? Ya imaginarás lo que habría allí de gente. Pues se ve. De todos los que eran lisiados, enfermos, tal. ¿Me explico? Había muchísima gente, ¿no? Imagino que cuando se removían las aguas, todo el mundo se tiraba a la piscina. ¿Me explico? Y como todo en esta vida, ¿no? Pues me imagino que en muchas de las circunstancias no es que se dieran de alguna manera milagros, ¿no? En el sentido de, pues como era una tradición, al final la gente se aferra, ¿no?, a esa tradición, buscando una esperanza de ver de algún modo, digamos, saciadas sus expectativas, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Sí. Ahí ya no sé si el Señor actuaría conforme a la fe del corazón de aquellas personas, pero creo que tenía un talante mucho más supersticioso en sí mismo, ¿no? ¿Me explico? Entonces la cuestión es esa, ¿no? Que la gente ahí se tiraba a la piscina. Este hombre llevaba 38 años enfermo y estaba en una camilla, ¿no? O sea, ¿quién va a decir, no, yo te tiro a ti? Nadie. Porque todo el mundo se quería tirar primero, evidentemente, ¿no? Pues es una circunstancia un poco frustrante de que estás ahí esperando de que en algún momento ese milagro te toque a ti. 38 años enfermo. 38 años de sufrimiento, no solamente sufrimiento físico, por la cuestión de su enfermedad, lo que le tenía tendido en una camilla, el sufrimiento, ya sabéis que este sufrimiento en Israel es un sufrimiento moral, porque de algún modo esa realidad estaba siempre asociada al pecado, ¿no? Entonces esas personas normalmente se sentían malditas, se sentían condenadas, se sentían de alguna manera que Dios les había dado la espalda, ¿de acuerdo? Que era como un modo de purificar sus pecados, vamos a decirlo así, de esta forma, ¿no? Por tanto, evidentemente, pues eran personas que no eran bien vistas, ¿no? De alguna manera eran personas que eran consideradas impuras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces era una situación un poco, pues, para mí es peor ese sufrimiento, honestamente, que el sufrimiento que pueda derivar, ¿no?, de tu propia condición de enfermo, ¿no? En fin. Y el Señor dice la palabra, y el Señor sabía que llevaba mucho tiempo esperando, ¿no?, de algún modo una respuesta por parte de Dios ante su necesidad. ¿Me explico? Fijaos la fe.
que tenía este hombre, sabiendo que muy probablemente, si lo vemos desde un aspecto humano, diríamos, es que nunca vas a llegar primero. No sé si me entendéis, ¿no? Habría que tener fe, mucha fe, para en algún momento esperar, ¿no? Con confianza, que en algún momento Dios se acordará de él y de su situación. ¿De acuerdo? Pero humanamente hablando, la empresa es imposible en sí. ¿De acuerdo? Pero la fe de ese hombre, lo que él anhelaba en su corazón, dice, y el Señor sabía, ¿no? Fíjate, y el Señor sabía lo que había en su corazón. Entonces, por eso se acerca a él, ¿no? Y en virtud de esa fe, ¿no? De ese corazón que se abre a Dios, ¿no? ¿Me explico? No, el Señor no busca al que de alguna manera solamente busca como el milagro, no sé si me entienden, ¿no? O sea, no busca la persona, porque yo creo que fundamentalmente esa acción por sí misma requiere mucha humildad de corazón, ¿no? ¿Me explico? O sea, el hecho de esperar realmente en Dios que se dé lo que para nuestras propias fuerzas es imposible, ¿no? No sé, ¿me explico lo que quiero decir? Hay mucha gente que se aferra a lo de Dios como se aferraría a cualquier otra cosa, ¿no? ¿Me explico? Y a lo mejor viene y le pone aquí una vela al Padre Pío y luego va y hace pues, un conjuro con un brujo, ¿me explico? Porque lo que se busca fundamentalmente es, ¿no? Lo inmediato. Sí, que se haga el milagro, ¿no? Bajo cualquier circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que el Señor de algún modo lo que contempla y lo que mira es la disposición del corazón y la fe, ¿no? ¿Me explico? Y sobre todo la humildad, ¿no? Del que se abandona y se fía de Dios. ¿Quieres quedar sano? Hombre, quiero quedar sano, pero no hay nadie que de alguna manera vele por mí y que me ayude en algún momento a ir a la piscina, porque cuando se remueven las aguas y creemos que el Espíritu Santo viene, ¿no? y como en la creación, ¿no? y que aletea, ¿no? Aletea en medio de las aguas, pues ya cuando yo quiero ir o que alguien me meta, pues ya todo el mundo está dentro, ¿no? De la piscina. Te le dice, tú no necesitas, honestamente lo digo, tú no necesitas superstición. Tened mucho cuidado con ello, porque a veces los católicos tenemos comportamientos supersticiosos. Sí. ¿Me explico? Yo jugaba en un equipo de fútbol, el delantero ese, yo no era, o sea, el delantero es el que mete los goles, ¿no? Para que me entendáis, ¿no? Pues el delantero, que teníamos, era un chico de la costa atlántica colombiana, era un chico de color, chico así, ¿no? Pues, y yo recuerdo siempre cuando él se ponía no se estaba poniendo los guayos, cogía un escapulario de la Virgen del Carmen y se lo amarraba entre los cordones, ¿no? De las zapatillas, ¿no? De fútbol. Porque tenía la firme convicción de que la Virgen le ayudaba a meter goles. ¿Me explico? Ese era el problema. Ese era el problema. Que no los metía. De ahí, a veces tenemos un comportamiento muy supersticioso, ¿no? Porque lo que queremos es es como pretender gobernar a Dios, ¿no? A través, ¿no? De muchas de nuestras actitudes en las cuales queremos como sacar beneficios, ¿no? Para nosotros. Y eso no está bien, ¿de acuerdo? Creo que es importante acercarse a Dios con un corazón humilde, ¿no? Del que es de alguna manera capaz de decir, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres. ¿Me explico? Acepto tu voluntad. Si tú quieres sanarme, Señor, que se haga tu voluntad, ¿no? ¿Me explico? Te pido lo que tengo que pedirte, ¿no? Con fe y con confianza, sabiendo que yo de alguna manera, ¿no? Pues tampoco soy quien para exigirte algo a ti, no sé, ni para de alguna manera pensar que eres una solución como la lámpara de Aladino, ¿no? ¿Me explico? Creo que a todo el mundo le gustaría, ¿no? Pídeme 3 deseos. ¿Me explico? Pídeme 3 deseos. Vamos a ver qué pediríamos aquí. Madre mía, mi corazón. Que hay muchos chistes y no quiero contarlos. Bueno, entonces, es verdad. Entonces, la cuestión es cómo el Señor, ¿no? De algún modo, inmediatamente cumple la profecía que hemos escuchado, ¿me explico? Y quiere que Él, de alguna manera, no ponga su esperanza, ¿no? en un hecho
para mí, ¿no?, de algún modo muy casual y supersticioso, sino que ponga la confianza en el que es la fuente de la vida. ¿Me explico? No sé si me entendéis. Entonces, no necesitas, porque hay otra agua, ¿no? Es un agua viva en sí, ¿no? Y es lo que Él le confiere, ¿no?, a través, ¿no?, de ese poder que tiene el Señor para renovarlo todo y para sanarlo todo, ¿no? A través, evidentemente, de la presencia, porque ya sabéis que en Cristo todo lo que representa el templo, ¿no?, todo lo que representa el templo de Jerusalén está de alguna manera no representado en la persona de Cristo. ¿Me explico? Porque es el Dios con nosotros. Por tanto, ya el templo como que deja de perder ese valor, ¿no?, el templo de Jerusalén, ¿no?, deja de tener, porque la presencia de Dios está en la persona de Cristo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ¿de dónde viene, de dónde brota esa gracia? Brota, yo diría, de su corazón traspasado, ¿no? Por acordarme del Sagrado Corazón de Jesús. De su corazón traspasado. Es de donde brota fundamentalmente esta gracia, ¿no? ¿De acuerdo? La gracia de la sanación. Y por eso le dice, pues yo te digo, la palabra, ¿no?, de vida, que la palabra, ¿no?, del Señor, yo te digo, levántate, coge la camilla y echa a andar. ¿De acuerdo? Y efectivamente, pues ya os podéis imaginar, ¿no?, la grandeza, ¿no?, de ese momento, cuando ese hombre paralítico que no podía, coge su camilla y echa a andar. ¿De acuerdo? Pues una gracia extraordinaria, ¿no? Y esto es maravilloso hasta que aparecen los fariseos. Los aguafiestas siempre, bueno, en el fondo, ¿no? Pues, no sé, es que... Es que hay un humorista que dice que esta gente sobra en España. De los aguafiestas, ¿no? De los que de alguna manera son incapaces de considerar el bien, ¿no?, y que de algún modo se quedan atascados en su mentalidad cerrada, ¿no? Una mentalidad que de alguna manera, ¿no?, pues así comprueba, ¿no?, por un lado la dureza de su corazón y por otro lado el hecho, ¿no?, la pretensión de querer gobernar a Dios y gobernar de algún modo, ¿no?, como Él gestiona su gracia, ¿no? Es que no se puede llevar la camilla en sábado. ¿No se te ocurre preguntar por qué tienes una camilla? No se puede llevar la camilla en sábado. Porque evidentemente habían leyes, las leyes judías eran muy estrictas en cuanto al tema del sabbat, y no puedes cargar nada en el sabbat, porque eso es trabajar. No sé si me entendéis, si te pillan a ti con una bolsa, ¿no?, pues estás trabajando, no lo puedes hacer, no sé si me entendéis, ¿no? O sea, es un poco una mentalidad un poco... ¿Por qué los judíos llegan a esa escrupulosidad y tal? Precisamente, de algún modo, por su falta de apertura a la gracia. ¿Me explico? Porque quieren gobernar, ¿no?, a través de la formalidad lo que son incapaces de vivir, ¿no?, con la libertad interior del corazón. ¿Me explico? Por eso cuando una persona no es libre, las personas que no son libres interiormente necesitan más reglas. Claro. No sé si me entendéis, ¿no? Es una persona que no tiene verdadera libertad interior, necesita muchísimas reglas, porque no puede de alguna manera vincular su libertad a la hora de considerar lo que es el deber ser de las cosas, ¿no? Si todos hiciéramos las cosas como tendríamos que hacerlas, no necesitaríamos reglas. Pero como tenemos el corazón duro, pues de alguna manera tenemos que multiplicarlas. La multiplicación de las reglas normalmente no es un buen síntoma de libertad y de sanación interior. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ellos atascados en esa realidad son incapaces de ver la gracia en sí. ¿Me explico? Si se preguntan, ¿pero por qué tienes una camilla? ¿No? Yo llevaba 38 años paralítico y alguien me ha sanado. Eso es para glorificar a Dios. Hombre. Y pues para decir, ¡aleluya! No. Ay, qué bueno. No podemos decir aleluya. Porque viene el Sanedrín y... Gloria a Dios, ¿no? Debería ser la alegría porque se ha manifestado el Señor en esa realidad, pero ellos se quedan en lo formal. ¿Me explico? Pues él no sabe, ¿no? No puede decir quién le ha sanado, porque el Señor en ese momento, con toda la muchedumbre que había ahí, pues no logra, pero luego lo pilla nuevamente en el templo. Y hay algo que es consecuente con la acción de la gracia, si os dais cuenta, viene ese de no peques más. O sea, mantente en gracia. ¿Me explico? Porque lo que has recibido en sí es un don, es algo extraordinario, pero hay que mantenerlo.
Al igual que nosotros que hemos recibido ese don a través del bautismo, necesitamos mantener esa gracia con la vida sacramental. ¿De acuerdo? Entonces hay que, de algún modo, digamos, hay que permitir que el Espíritu Santo siga viviendo en nosotros, ¿no? Que se siga manifestando en nuestro corazón. Entonces, por eso es importante eso que le dice el Señor en el templo, ¿no? O sea, recuerda, no peques más, no te vaya a pasar algo peor. ¿No? En el sentido de decir, ¿no? Pues ya sabéis que al final, ¿no? Pues el pecado lo que traería consigo, pues, es tristeza e infelicidad para el corazón del hombre, la muerte en sí, ¿no? Y es lo que no queremos, ¿no? Lo que queremos es la vida. Por tanto, hay que mantenerse en gracia para que podamos experimentar la gracia de la salvación y estemos, pues, alegres, ¿no? Por lo que hemos recibido, ¿no? ¿De acuerdo? Y pues ya vemos que ya de por sí hoy como que ya, ¿no? Nos vamos a ir viendo que en la medida que nos aproximemos a la Semana Santa, los evangelios van a ir descubriéndonos esta tensión que se produce en Jerusalén con la presencia de Jesús, ¿no? Ya en algún momento ya les incomoda que Jesús realice estos signos en sábado. Entonces esa incomodidad ya sabéis que va generando en los judíos una rabia, una indignación, que es lo que va a ir alimentando poco a poco, ¿no? Lo que luego se va a convertir en una persecución, en un juicio, en lo que va a representar la pasión de Cristo. Hoy ya empezamos a verlo, ¿no? Vamos a dar cuenta que esto ya va generando el conflicto con la dureza del corazón de los hombres. Así que bueno, que creo que es evidente, ¿no? Que muchísimas veces nos vamos a encontrar con esta realidad. Os lo anticipo, que de algún modo a veces, ¿no? El hecho de que te mantengas en gracia va a causar un choque y una confrontación con el mundo. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es evidente, ¿no? Que al final entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo hay una relación de confrontación, ¿no? El hecho de que tú quieras hacer las cosas bien, el hecho de que tú quieras vivir conforme a la gracia, te va a traer una lucha y una dificultad. Y tenemos que ser maduros para poder aceptar eso y hacerlo parte de nuestra vida sin que eso represente para nosotros no como una especie de amenaza en sí. Todo lo contrario. Si somos partícipes, ¿no? de los sufrimientos de Cristo, es para también con Él ser glorificados, ¿no? ¿De acuerdo? Eso también hace parte del ámbito de la gracia, que es por donde te conduce el Espíritu. ¿De acuerdo? Y el Espíritu siempre te conduce por caminos. Bendito sea el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Pues aleluya. No. Gloria al Señor. Aleluya no. Que aleluya no, dicen aquí. No, Javi, no le pongas cuidado al Sanedrín. Bueno, vamos a pedirle al Señor esa gracia y vamos a continuar la Eucaristía pidiéndole que de algún modo, ¿no? nosotros podamos, ¿no? ser de los que acogemos, ¿no? y los que permitimos que la gracia se manifieste y viva en nosotros. Que no sintamos miedo, que no nos genere el mundo, digamos, como una sensación de, no sé, como de agobio o de preocupación, ¿no? Por lo que de alguna manera conlleva fundamentalmente la fidelidad a esta gracia. Contamos con el Señor, con su ayuda, ¿no? para que la fortaleza venga en auxilio de nuestra debilidad y sepamos de alguna manera encaminarnos con Cristo hacia la cruz. Repito, para ser con Él glorificados, para que se manifieste esa vida nueva. ¿De acuerdo? Así que mucho ánimo, continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.